El día de hoy esta masterclass que estamos generando aquí en compañía de Fernando Bernal. Mi nombre es Javier Villafuerte. Vamos a arrancar con una, déjame ver si comparto por aquí, compartir ok, listo. Vamos a hablar sobre la metodología BIM. Estamos generando estas clases que, gracias a Dios, estamos auspiciados por el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros Civiles, los cuales a la vez tienen mucha inquietud por este tipo de metodología. Con Fernando hemos ya colaborado con algunos proyectos, hemos trabajado en algún tipo de implementación y esto en realidad se viene duro, amigos. O sea, es una metodología que está abarcando ya casi todos los países de Latinoamérica, ¿sí? Y el día de hoy, con Fernando queremos más que todo darle muchísima información. De antemano, para todos los que se van conectando, nos gustaría que se queden hasta el final, porque tenemos algunas sorpresas al final del evento, ¿sí? Y vamos arrancando con la información de hecho, ¿sí? Tenemos justamente esta incertidumbre de la evolución de la información, de cómo los datos se están manejando cada vez más a nivel de todos los negocios, tanto en construcción como consultorías, diseños, y las profesiones como las de nosotros, arquitectura e ingeniería, están siempre relacionadas a este tipo de evolución. Entonces nosotros tenemos la industria 4.0, que es la actual en la que estamos manejando un proceso de evolución tan rápido que los profesionales tienen que adaptarse a las tendencias globales actuales y a las que se vienen. Con esto el Internet de las Cosas, la robótica, los drones, se vienen cada vez más aplicaciones y más software que se utilizan para el desarrollo de diseños y construcciones. Esto nos da a entender que hay que manejar ahora los datos en algunos entornos, lo que es el volumen de los datos, cuánto es lo que vamos a generar, la velocidad con la que necesitamos para poder tener las decisiones oportunas en el momento exacto, la variedad de fuentes donde nosotros tenemos estas bases de información, la veracidad con la que se da y el valor que le podemos dar tanto a los clientes como a la construcción. Sí, Ariel. Tiene que ver mucho esto con la transformación digital. En realidad, la metodología BIM no se trata de un software. Lo adelanto un poco porque lo vamos a ir viendo ya en el camino, ¿sí? Pero en realidad, bueno, yo para mi parecer, y creo que Fernando también comparte eso, es una transformación digital. Digital porque ahorita actualmente desde el confinamiento que estamos en la mayoría de países, la mayoría de profesionales, ¿sí? Nos hemos visto en la obligación de utilizar herramientas digitales desde el Zoom, desde el Meet, desde el PowerPoint, etcétera, personas que de pronto ni siquiera manejaban este tipo de herramientas. Pero la transformación viene mucho más que eso, ¿no? Como estamos viendo una transformación digital, en la metodología BIM tiene que ver mucho sobre planificación. Como hablaba Fernando, el software en sí no te ayuda mucho si que no tienes una verdadera planificación y una metodología, que es el tema principal de nosotros, ¿no? Y como estamos viendo aquí, la transformación digital tiene que ver en todos los procesos de la empresa, o sea, desde la parte de diseño, fomentar el enlace con el cliente, la fase de marketing, la parte de presentación, el presupuesto, etcétera, todo tiene que ser una metodología o una transformación digital que por medio de esto hacemos una integración e implementamos metodologías y herramientas tecnológicas con diferentes instrumentos que existen, ¿no? Hablamos de metodologías BAC, Lean, BIM, principalmente la BIM, herramientas de creación, de gestión, administración, y unos instrumentos que serían los software como robots, impresiones, drones, etcétera, o herramientas que nos van a ayudar a esa transformación digital. ¿Ok? Así es, Javier. Para poder explicar el esquema BIM de un proyecto necesitamos también conocer qué es BIM, de qué se trata. La mayoría de aquí los presentes ya conocen de qué se trata este término, pero igual lo recalco que es el acrónimo de Building Information Modeling, que es una metodología que permite crear simulaciones digitales de diseño. Aquí podemos ver un esquema que parte desde el 1D, que ya lo vamos a ver más adelante, de los detalles, desde la idea. Se crea el boceto, el modelado, que es ya donde vamos a sacar toda la información del proyecto, y con esto podemos gestionar el tiempo, costos, la sostenibilidad que va a tener el proyecto y la gestión de toda la información, tanto para el cliente como para los contratistas, para las personas que generan cada uno de los detalles de ingeniería.
Esto tiene que ver mucho con una verificación de información, o sea, una transformación desde la transferencia tradicional, que son los programas CAD, donde ya hacíamos una especie de proyecto de diseño, pero era bidimensional, a una transformación digital que nos convierte ahora en un modelo tridimensional. Pero no un modelo tridimensional fofo o inerte que simplemente nos sirve para vistas, sino un modelo tridimensional del cual vamos a extraer toda la información que vamos a necesitar y cómo mediante la metodología podemos interrelacionarlo con las diferentes profesiones, porque la metodología BIM no tiene que ver con un arquitecto, con un ingeniero, ni siquiera con un sanitario, un eléctrico, sino que tiene que ver con una metodología donde todos los profesionales nos vamos a incluir y vamos a tratar de manejar toda esa información, y esa es la transformación digital que viene para todos los profesionales, ¿ok? Aquí vemos básicamente un modelo que comenzaba con una planificación CAD bidimensional, donde hacíamos lámina, todo, a este modelo que ya es un modelo tridimensional, ¿no? ¿Ok? Ahí tenemos una curva, o mejor dicho, una representación de las curvas que se producen durante un proyecto, sea de proyecto nuevo, remodelación, etcétera, donde vemos básicamente, por ejemplo, la curva 1 nos habla mucho de la posibilidad de impactar en el tiempo-costo. La 2 nos habla de los costos durante los cambios y el proceso de este tipo de esfuerzo, no es esfuerzo-tiempo, ¿ok? En el 3 tenemos el proceso de diseño tradicional. Claro, tradicionalmente comenzamos con un modelado básico, un boceto, donde la curva, si ven, se va haciendo muy expandible, ¿sí ven? Muy expandible, y en el tiempo nos va a llevar muchísimo más desarrollo. Ahí viene la metodología BIM, que es la que vamos hoy día con Fernando a tratar de darle un poco más de claridad a ustedes para que tengan el concepto claro, ¿no? Y ahí vienen los procesos BIM, donde vemos esta curva, miren, esta curva verde que sube y en función del tiempo casi optimiza el esfuerzo, ¿sí ven? Y de eso podemos ver básicamente en este gráfico que el esfuerzo-tiempo tiene que ver mucho al rato de implementar BIM, ¿ok? Así es, Javier. En resumen, lo que nos permite el BIM es concentrar el mayor esfuerzo en la etapa de diseño y desarrollo del proyecto, en la planificación. Porque, como sabemos, en esta etapa es donde nosotros podemos hacer los cambios, podemos hacer el ajuste de presupuesto, podemos hacer los arreglos de los planos o definir detalles para que queden ya establecidos, y mediante este modelo de información ya pasar a la producción informática técnica, que viene a ser la producción de memorias y cada una de las especificaciones que necesita la obra. Si te das cuenta, en el proceso BIM reduce esa curva, ya es menor porque todos los datos vamos a obtenerlos del modelado hecho en el software especializado BIM. Mientras que en el CAD esa curva es la más alta porque es donde hay que estar analizando las cantidades en un Excel o revisar una cosa, revisar si los planos no están interfiriendo las ingenierías y demás. Y para el proceso de construcción va menorando. Asimismo, también tenemos otra curva de implementación, pero en este caso de la tecnología. Muchos de los que están aquí invitados se preguntan cómo puedo implementar esto en mi empresa o a qué me conlleva. El cambio de implementación de tecnología involucra un crecimiento a nivel de conocimiento, de preparación. Tenemos así en esta curva una línea azul, que es el camino más probable que tienen las empresas cuando no se preparan a tiempo. Esto del BIM se viene ya para la construcción, como se está dando en otros países, por ejemplo Chile, que ya es obligatorio hacerlo. Y si ya nos obligan a hacerlo y no lo conocemos, es más probable que caigamos en nuestra capacidad de poder realizar los trabajos y nos demoremos más tiempo hasta poder recuperarnos de esa curva. Mientras que el camino optimizado es el prepararnos ahora, que ya viene a ser indicar qué es lo que necesitamos en conocimiento para poder crecer. Y el camino esperado es el que ya viene en las compañías o países desarrollados, en los cuales se han preparado y ya están implementando estas tecnologías. Sí, Fernando, ahí en esa curva que nos enseñaste es un ejemplo palpable de lo que se viene, o sea, de lo que se va a desarrollar. Entonces, ¿de qué trata la metodología? La metodología trata de, como ustedes ven en gráfico, hacer un elemento volumétrico 3 dimensiones, pero no solo con la función de visualizarlo, sino también de implementar dentro de él estructuras, implementar instalaciones, que eso
nos lleva a un modelo BIM, que en realidad es una base de datos enorme e inmensa, dependiendo cómo tú la quieres tratar o hasta dónde quieres avanzar, ¿ok? Y eso a su vez nos lleva mucho a tomar decisiones importantes y más que todo oportunas. Eso es la optimización de la metodología. Por esta razón, muchas empresas a nivel internacional, incluso local, ya se están viendo en la necesidad de abarcar esta metodología, porque si no se embarcan en este tipo de metodología, comienzan a tener los errores que normalmente existen en la construcción, en constructoras, etcétera, o en departamentos de planificación donde se hace todavía en modelos CAD y no se puede tomar decisiones importantes y oportunas, que eso en realidad lo que hacen es abaratar el costo de un proyecto, que ese es el fin de toda construcción, ¿no? ¿Sí? Y como ustedes ven aquí, miren, tengo un proyecto básico, puede ser en cualquier tipo de software, pero no es un volumen solo tridimensional. También nos da un mapa de presentación, de planos, los planos que se necesiten, que se requieran, y a su vez tenemos una gran base de datos. Como ustedes ven en la parte de arriba, nos está dando un poco de listados. Entonces ya mismo que modelemos con Fernando, que vamos a ver un pequeño ejemplo en la plataforma de Revit y Archicad, que son los que manejamos ahora, ¿sí? Vamos a ver cómo esto lo podemos hacer más tangible, ¿ok? Continuando con la exposición, el diseño paramétrico, ¿de qué se trata? El diseño paramétrico es un proceso de diseño basado en parámetros, justamente, propiamente dicho, en las reglas que definen y codifican y además aclaran cada uno de los requerimientos de diseño que necesita el proyecto. Por ejemplo, en este caso estamos viendo en la imagen un edificio que tiene un diseño paramétrico en su fachada, que con respecto a la posición del sol o cómo le llega la luz solar, se va moviendo para de esta forma poder optimizar su consumo energético. Y también podemos indicar que el diseño paramétrico es el cual nos ayuda a diagramar cada una de las características de los elementos del diseño. Por ejemplo, en este caso tenemos una cubierta en la cual se ha diagramado la forma de esta cubierta y son diseños que los ha utilizado, por ejemplo, arquitectos como Zaha Hadid y algunos arquitectos en el cual estructuralmente ya van definiendo sus elementos y su diseño estructural. Entonces, vamos ahorita a ver un poco, ya a meternos dentro de la metodología, ¿sí? A ver unos parámetros que le llaman dimensiones BIM de un proyecto. O sea, para mí en realidad son unas fases que se dan durante un proyecto el cual queramos emigrar o introducirlo con metodología BIM. Comenzamos con el básico 3D, que en realidad es el modelo tridimensional o el modelo básico que sabemos hacerlo hasta en AutoCAD, 3 dimensiones, etcétera, pero que ahora va acompañado de mucho más información, no solo del modelo visual 3 dimensiones, sino un poco más detallado, en el cual mediante el modelado, sea de la plataforma que tú lo hagas, vamos a poder comenzar a interrelacionar ese modelo y hacerlo más digital y más específico, dándole informaciones a cada uno de los elementos constructivos, sean paredes, sean losas, sean mobiliario, etcétera, ¿no? Entonces partimos del 3D básico y vamos al 4D, donde ya hacemos una programación. Por medio de la metodología podemos simular una fase de proyecto, simular instalaciones y hacer diseños del plan de ejecución. Por ejemplo, con la metodología BIM, si tú haces un edificio enorme, tú puedes montar hasta la grúa en 3 dimensiones y ver qué espacio te ocupa la grúa y todo. O sea, eso ya es una programación y un desarrollo. Claro, el 5D es el costo. De ese modelo conceptual que estamos hablando, podemos en tiempo real cuantificar, sacar cantidades, tener volúmenes, estimar costos, cuantificar especificaciones de materiales, podemos poner costos operativos y en este 5D ya podemos ir tomando muchas decisiones, ¿no? No esperar a que llegue la obra para decir, no, es que me sale muy caro tal columna, hagámosla mejor metálica, y eso incrementa más costo en obra. Entonces aquí ya vamos a la parte que vamos sacando control de obra o control de costos, podemos también ya optimizar, que esa es la palabra. Viene el 6D que ya habla de sostenibilidad, ya existen actualmente en Ecuador ya proyectos con análisis energético, variaciones de interacción de envolventes, donde ya podemos ver simulaciones de LED, especificaciones en cuanto a iluminación LED, la iluminación óptima, hacerle un modelado antes de en el sitio, porque la típica es que en el sitio ponen el foquito, el reflector y resulta que no te alumbró y mueble y todo. Claro, aquí ya puedes hacer
en el 6D una simulación o una especie de sostenibilidad antes de crearlo, ¿no? El 7D estamos hablando de mantenimientos, claro, el proyecto modelado ya en 3 dimensiones no solo te sirve para construirlo, te sirve para todo el ciclo de vida. De hecho, hay edificios, por ejemplo, en Salinas hay un edificio que lo levantaron todito en Archicac y era un edificio antiguo. ¿Pero por qué lo levantaron? Por los mantenimientos. Ya se hace una planificación con la administración y el mismo software, el mismo modelado, te sirve con planos AFIL, te sirve a dar operaciones de mantenimientos de aire, de bomba, controles de logística y te sirve para todo el ciclo de la vida útil. Incluso te sirve para cuando tú quieras algún tipo de remodelarlo o demolerlo en todo caso, ¿sí? Porque tienes las cuantificaciones y tienes todo, ¿no? El 8D ya habla un poco más de seguridad, de detecciones de riesgo, plan de manejo, diseño de estructura, plan de evacuaciones. Ya se habla también del 9D y del 10D, que ya es un poco más robótico, de crear edificios directamente con manos manipulables, con robot en sitio, etcétera. Y todos parten de un modelado. Entonces, más o menos este es el camino de las dimensiones de un proyecto BIM. Claro, para todo esto tiene que haber muchos roles de transformación. Desde la industria 4.0, donde solo se hacía revolución de organización, se hacían solo procesos, a la 5.0, donde ya se hace un trabajo colaborativo, donde ya hay muchas personas que ven la necesidad de estandarizarse o de regularizarse, porque a veces solo no hacemos mucho, pero cuando nos unimos, armamos mucho más. Yo creo que ya estamos incluidos ya en la industria 5.0, donde vemos procesos estandarizados, vemos integraciones de procesos, vemos capturas de datos, gestión de datos, medición, accesibilidad y producción robótica, lo que estaba hablando yo, ¿no? Sigue, Fernando. Claro, bien. Para esto, nosotros identificamos algunas aplicaciones que nos ayudan a desarrollar esta metodología, siempre y cuando definiendo el proyecto también en fases para que sea interactivo. Por ejemplo, en una fase de planificación podemos tener el contrato en el cual nos está pidiendo los requerimientos el cliente, que puede ser un Word, un Excel en el cual podemos ir viendo qué áreas son las que se vamos a manejar para con eso estimar algo de costo. Pero al pasar ya a la fase de modelado y autorización, que viene a ser la autorización del diseño como tal, tenemos algunas aplicaciones como Archicad, Revit, Allplan, Tecla, que nos van a poder ver cómo es que se construye ese proyecto. Vamos a poder ver la edificación virtualmente modelada. Y esto nos va a ayudar a poder hacer el proceso de análisis, que puede ser un análisis de interferencias como Navisworks o Solibri, también en BIM 360, cómo manejar la información para comunicarnos con el cliente o con los operadores del edificio. Y asimismo pasa a la siguiente etapa de operación, en la cual ya el diseño ya se concretó, ya se edificó y ahora necesitamos este modelo para el mantenimiento, reparaciones, poder cuantificar repuestos o alguna variedad de requerimientos que me permita manejar bien el edificio. Continúa. Para esto ya vamos a definir lo que vendría a ser la planificación, ejecución y control de obras, que es lo que me permite la metodología BIM realizar. Lo realizamos analizando primero cuál es la necesidad de la información y cómo la vamos a generar. Dentro de este círculo que tenemos en el gráfico, tenemos a los actores que me van a dar la información para crear el modelo edificable. Está el arquitecto, el ingeniero mecánico, el ingeniero civil, el BIM manager, en el cual van a introducir datos para que estos datos sean los que generen el edificio como tal, en un modelo virtual. Y una vez generado ese modelo, se va a extraer información y se la va a compartir con los entes externos, como pueden ser ya el director de obra, los consultores, el propietario del edificio que ya va a recibir la información procesada, mientras que los que están dentro del círculo son los que generan la información. Siguiente. ¿Cuál es uno de los requerimientos de poder crear este modelo? Es crear un modelo central en el cual los archivos locales de los diferentes consultores se puedan combinar. Por ejemplo, la arquitectura, la estructura y la ingeniería se puedan conjugar en un solo modelo central desarrollado por los distintos modeladores, el cual me permita ver las interferencias que existen entre ingenierías y cómo es el desarrollo integral del proyecto. No revisar como en AutoCAD
por un lado el plano arquitectónico, después montar el estructural y darme cuenta que con el sanitario, con una viga se choca un tubo de agua servida. No, este modelo central me va a permitir ver y observar cada una de las interferencias y requerimientos del proyecto. Así es, Fernando. Bueno, entonces para hacer esa gestión de proyecto comenzamos con esto, ¿no? Con un modelado. Básicamente el modelado puede tener diferentes tipos de acabados, tipo de log, le llamamos nosotros en metodología, pero básicamente es un modelado del cual vamos extrayendo muchísimos datos de información. Tablas de cantidades, tablas de programación, podemos del mismo modelo ya gestionar dentro de cualquier plataforma de proyecto ya tareas específicas como lo básico, hacer estructuras, cimentación, riostras, ¿sí? Ya son programas que se alinean a este modelado y del cual podemos ir generando ya y controlando obra de una forma optimizada, ¿no? ¿Sí? Y de ahí se van métodos, por ejemplo, estos dos últimos, como le hablo, mira, aquí tenemos un proyecto que parte a partir del modelado, a partir del proyecto viene una plataforma que se llama Trello, que es con la que se gestiona proyectos, muy buena, hay algunas, pero esta de aquí la recomendamos, y de aquí viene a un tipo WhatsApp que se llama Slack, que sirve básicamente para obra, donde tú ya la obra la ejecutas. Por ejemplo, aquí vemos una foto de que se está ejecutando una obra, entonces tú la subes y queda como un gran libro de obra, pero ya específicamente jalado desde un modelo principal. Y esto le da una velocidad y optimización enorme a un proyecto y se controla paso a paso cada uno de los procesos. De hecho, esto se enlaza y una vez que se van generando, se van dando por terminadas las tareas en sí, ¿no? Y al rato que se van terminando las tareas, se van ejecutando los rubros y en sí el proyecto total que nació de un modelado. Esto es una coordinación, una metodología a grandes rasgos, pero es parte ya del modelo integral de la metodología BIM. ¿Para qué nos sirve usar el modelo BIM? Bueno, en realidad nos sirve principalmente con objetivos uso e interesado o intereses, ¿no? El objetivo principalmente es terminar un tipo de proyecto, remodelación o lo que tú quieras modelar, ¿no? Los usos es ya la especificación que le da cada uno de los proyectistas. Y los interesados entraríamos toditos los profesionales que necesitamos que de ese modelo tengamos la información, como dice Fernando, coordinar, por ejemplo, una interferencia de instalaciones, coordinar un análisis analítico, un modelo analítico que nos sirva para que el ingeniero pueda realizar su cálculo, etcétera, optimizar una eficiencia energética para mandarlo a un software que nos diga la eficiencia energética que ahorita está en boga ya en los proyectos, ¿no? Entonces, para todo eso nos sirve un modelado, ¿ok? ¿Cuáles son los retos? Ahí vienen los retos que tenemos que de pronto como profesionales, como empresas, como instituciones que tenemos que tener, ¿no? Retos de entender que el alcance de un profesional va más allá de la especialidad. Puede que yo sea arquitecto, pero debo de saber mucho. Bueno, de hecho los arquitectos sabemos mucho de todo para poder tener un proyecto e interrelacionarnos con los demás profesionales. Pero así a su vez todos los profesionales deben estar incluidos no solo en su especialidad, sino en abarcar mucho abanico, ¿no? Para poder tener una mayor demanda, ¿no? El pensar en proyectos no entregables, o sea, no solo entregar un proyecto, sino darle una vida al proyecto con un modelado. Fortalecer los conocimientos técnicos y constructivos, fortalecer la gestión de proyectos, que eso es una de las partes medulares de este tipo de procesos. Hacer los estándares, de antemano les digo que con Fernando estamos formando parte del foro BIM que ya se está creando en Ecuador, ya va a haber una normativa en cuanto a implementación de BIM, estándares y todo eso, entonces esto ya se viene, ya no es que va a ser un futuro, ya está aquí. Entender el impacto de las decisiones de la construcción, ¿sí? Y el proyecto en general, y tener un rigor en la calidad y gestión de la documentación del proyecto, porque claro, todo esto se lo debe aterrizar en un consumidor final, o sea, dar al cliente una optimización que salga de ese modelo del que estamos hablando. ¿Ok? Sigue, Fernando. Aquí tenemos dentro de los retos también los retos de tecnología que enfrentamos al querer implementar una metodología BIM. Por ejemplo, el hardware, sabemos que, por ejemplo, cada 2 años las memorias se van aumentando, las memorias RAM, las tarjetas gráficas van mejorando, y esto conlleva a que tengamos que hacer inversiones en hardware para poder estar a un nivel óptimo de implementación. Lo mismo el software, los programas van evolucionando. Por ejemplo,
un Revit o un Archicad del 2021 ya no es igual al del 2018, tienen nuevos plugins, nuevas actualizaciones que permiten mejorar y agilizar el diseño. Asimismo, tenemos los retos dentro de la red de comunicación, tanto interna como hacia los clientes, los externos, que también afecta en algunas empresas a poder decidirse por una implementación. Siguiente. Las distintas fases del proyecto, por ejemplo, en el proyecto básico, ¿qué información necesitamos? Si tenemos la información completa, si tenemos los alcances definidos, el objetivo de para qué se va a construir ese proyecto en realidad, para ver la función, si se está cumpliendo o no. De ahí pasamos al proyecto de ejecución, si se han pasado con veracidad los datos desde la planificación a la ejecución, en el cual tengamos todos los detalles constructivos, los planos de talleres, las conexiones desarrolladas adecuadamente, todo en memorias calculado y bien especificado, para que nos ayude en la etapa de construcción. O sea, esto es el reto del proceso, de pasar la información adecuadamente y en el momento indicado. Para, por último, ya una vez construido el edificio, tener toda esa información establecida, como los as-built, que me sirvan para el mantenimiento y la operación del edificio. Sí, entonces, aparte de la metodología, que en realidad la estamos viendo que es un poco compleja, pero tenemos que ir poco a poco irla adaptando al medio, ¿sí? Vienen los retos ya de experiencia de un usuario, del usuario final, del profesional. Ahí vienen todas las redes, todos los profesionales que se incluyen en la etapa de proyecto, construcción, como el arquitecto, contratista, ingeniero, los facility managers, los constructores, incluso hasta parte ya obrera, ¿no? Ya los maestros principales, los carpinteros, los que le hacen aluminio y vidrio, etcétera. Porque la idea de todos estos retos como experiencia de usuario es que al final del camino se interrelacionen. Actualmente ya ha pasado, he tenido mucho, personalmente doy cursos y he tenido muchos profesionales medios, le llamo yo, tipo albañiles, aluminio y vidrio, mecánica, soldadores, que están urgidos de aprender herramientas como AutoCAD, porque ya en la época actual, ya desde el confinamiento que la mayoría trabajamos, ya tú no ya no imprimes un plano, simplemente le pasas un archivo en PDF o le pasas un archivo en AutoCAD. Entonces estas personas tienen que poco a poco también irse sumando a esta experiencia de usuario. Y de hecho, como profesionales, nosotros también tenemos que hacer eso, ¿no? Y eso nos va a dar una adaptabilidad del negocio para entender las necesidades del usuario interno y externo, ¿sí? Eso lleva a una satisfacción del cliente o de la empresa en sí, porque también la metodología puede ser aplicada no solo a un proyecto, sino a una empresa. De hecho, las empresas son las que más provecho le van a sacar esta metodología, ¿sí? Y tener un análisis predictivo para mejorar el producto. De hecho, para proyectos de vivienda que sean masivos, si se implementa una metodología bien, va a haber una enorme optimización, porque son procesos que aparte de que son repetitivos, tú con la metodología casa a casa o proyecto a proyecto lo puedes ir optimizando muchísimo más en recursos, en procesos, etcétera. Incluso hasta ya entrar un poco a la fase de prefabricación de elementos para hacer proyectos masivos. Entonces, esta metodología se abarca desde un proyecto básico hasta un proyecto urbanístico, un proyecto, qué sé yo, de ingeniería, carreteras, etcétera. Para todos esos proyectos se puede utilizar metodología BIM, ¿sí? Listo, entonces hasta aquí tenemos unas láminas que presentamos con Fernando, nos cogimos un poco de estrato de muchas cosas para poder ir dando la información y ahorita vamos a hablar un poco más de los métodos, ¿sí? En los métodos, Fernando, dejo de compartir mi pantalla para que tú la compartas. Fernando va a comenzar con la metodología planificada ya, o mejor dicho, generada desde Revit, ¿no? Que es una de las plataformas que sirve. Como bien lo dijo Javier, estamos en este momento, vamos a presentar unos ejemplos de cómo se implementa la metodología BIM en el proceso de diseño, que es el fin de la charla. Para esta forma de mostrarles rápidamente cuáles son los beneficios que podemos tener con la metodología independientemente del software que utilicemos, ya que yo voy a hacer la demostración en Revit, mientras que Javier va a hacer la demostración en Archicad. Aquí tenemos un proyecto desarrollado totalmente en Revit, en el cual vamos definiendo, como en la etapa de proyecto, la etapa de planificación, cuáles son las áreas que nosotros vamos a requerir. Una pequeña zonificación para demostrar la distribución de los espacios y con eso ya poder pasar desde la etapa de anteproyecto al proyecto
con la definición general de las plantas. Como ustedes pueden ver, estas plantas están dibujadas tal y cual como si se ve un AutoCAD, pero la diferencia es que esto está extraído de un modelo BIM, un modelo que me va a permitir extraer información. La primera información, obviamente, a la vista son los planos, en los cuales yo voy a desarrollar las plantas, puedo generar conjunto otro software, los renders, que vendrían a ser los 3D para presentar a a los dueños. Puedo generar asimismo los cortes, como se dan cuenta, con un nivel de detalle bien elaborado para poder de esta manera ser lo más preciso en el diseño, dando tanto sus niveles, cuotas, especificaciones. También lo que vendría a ser información importante del proyecto, por ejemplo, un cuadro de áreas con la cual se define el inicial del proyecto. Yo puedo decir que esta casa ya con 168 metros cuadrados ya está aprobada por el cliente para el proceso de diseño para la construcción, ya que le podemos generar un presupuesto preferencial al inicio del diseño. Asimismo, podemos obtener más vistas, todos los tipos de vistas que nosotros requeramos para el proceso de diseño, las vistas en planta, las ubicaciones, los detalles, los datos, todos los datos que requiera un plano. Y asimismo, en conjunto con otros planos, esto está hecho en Revit, podemos generar información como los renders. Por ejemplo, aquí se puede dar las vistas de tantos exteriores como interiores detalladas. Estos modelos están desarrollados netamente en Revit y están renderizados en Lumion. Y como pueden ver, es algo que es agradable a la vista para poder indicarle al cliente fácilmente cuáles van a ser los detalles interiores que va a tener su proyecto. Asimismo, podemos generar a partir de este Revit, sigo estando en la ventana de Revit, los datos de cantidades, por ejemplo, cuántas metros cuadrados o longitudes de paredes tengo desarrollados en el proyecto, cuáles son las áreas de los suelos, los distintos números de puertas con sus detalles, el tumbado, el área total del tumbado y así su número de información que necesite yo para el proyecto. Y así poder pasar objetivamente y con datos claros al proceso de ejecución y construcción. Este es el modelado ya realizado en plantas. También tenemos obviamente el 3D, en este caso arquitectónico, del cual salió cada uno de los planos realizados y presentados anteriormente. Este 3D también lo podemos recortar para poder ver el interior o podemos hacer una visita guiada. Obviamente por el tiempo, esto más adelante se dará en futura charla, pero podemos ver el detalle interior de la planta, ¿no? Por ejemplo, aquí la planta baja, podemos ver que los detalles están tal cual como estaban definidos en los renders desarrollados en Revit. Además, ¿qué más me permite poder ejecutar con este modelado BIM? Un análisis de solar o energético, como bien lo nombró hace un momento Javier, solamente activando los caminos de sol, por ejemplo. Entonces, esto es una herramienta que nos sirve bastante a los arquitectos para poder definir la dirección de las fachadas o vegetaciones, la dirección de las cubiertas. Esta casa es un modelo hecho obviamente de una urbanización ya creada, que la estamos cogiendo como ejemplo básico. Pero si se dan cuenta, puedo extraer mucha información de esto. A una fecha específica, cómo me va a impactar el sol y qué tipo de sombra podemos generar. Es información que a los arquitectos es muy valiosa en este caso. También asimismo podemos ver el 3D estructural. Aquí está desarrollado, en el arquitectónico está vinculado obviamente, el modelo estructural de esta vivienda, en el cual también si nos acercamos podemos ver los detalles de las armaduras desarrolladas en este modelo. Por ejemplo, aquí me voy a acercar, ahí podemos ver en sombra los estribos que están dentro de las vigas. Asimismo, si me acerco a un plinto, puedo ver el acero con el cual está conformado interiormente, el mejoramiento del suelo, la cubierta, con detalles ya prácticamente que servirían para la construcción y de esto, asimismo, puedo generar planos y sacar toda la información necesaria. Por ejemplo, ese modelo 3D se han generado estos planos en el cual tenemos la información de los detalles de plintos, de muro de escalera, de vigas,
tenemos el alzado de las vigas, por ejemplo. No es generado en AutoCAD, es generado en 3D y se lo puede exportar a AutoCAD para presentarlo como actualmente nos piden las entidades públicas, ¿no? El municipio actualmente está pidiendo esto en AutoCAD, pero como bien lo dijo Javier, ya estamos en el proceso de la implementación BIM en Ecuador, somos parte del BIM Forum y esto ya se viene normalizando para que más adelante ya se hagan la presentación de los proyectos con esta metodología. Como ustedes pueden ver, se desarrolla claramente todo el nivel de detalle, desde el básico hasta un nivel de detalle ya avanzado, en este caso en el software Revit. Asimismo tenemos el 3D sanitario, en el cual podemos vincular la arquitectura en este caso, con el MEC, con las tuberías que el diseñador sanitario especificó para esta vivienda, con cada una de las herramientas, con los codos, los elementos, las cajas, con su Inver, con sus datos que pueden ser extraíbles para poder generar rápidamente la información para un presupuesto dado. Como pueden ver, cada una de las piezas están conectadas, tienen a nivel de detalle sus codos y asimismo, mediante esta generación de este modelo, podemos presentar los planos. Por ejemplo, aquí voy a hacer la presentación del plano sanitario, ¿ya?, de esta vivienda que la podemos hacer tal y cual como está realizada en AutoCAD, con sus cortes y el nivel de detalle Inver en el cual ya se genera paramétricamente en los planos. Asimismo, podemos generar detalles generales, detalles específicos del proyecto, con obviamente sus cantidades de elementos, conexiones, nudos, tuberías, cuánto yo necesitaría, por ejemplo, en tuberías para el sistema de agua caliente, agua fría, las válvulas, todo si está obviamente en un proceso de modelado correcto, se genera la información adecuada. Este es un plano de detalle y a continuación presento el segundo plano de detalle, que con esto yo estaría presentando en Revit la metodología, ¿no?, desde el proceso arquitectónico, estructural y sanitario desarrollado en Revit para poder sacar la información y con esto poder aplicar la metodología bien complementando ya con las herramientas de gestión de proyectos como las enseñó Javier y de comunicación. Continúa Javier, por favor, con el Archicad. Listo, ok. A ver, sí, la metodología básicamente se puede aplicar en diferentes software. Básicamente hoy presentamos Archicad y Revit porque son los que están en el mercado. Fernando domina el Revit y yo domino lo que es el Archicad, pero en realidad la presentación es casi lo mismo, ¿no? La metodología no es que tiene que ver si tú lo haces en Revit mejor o en Archicad mejor, no. Lo que pasa es que de acuerdo al perfil, tú puedes de pronto hacerte más fácil de Revit o hacerte más fácil de achicar. En la plataforma que tú lo hagas es diferente, siempre y cuando lo hagas bajo una metodología y bajo una especificación. Y como decía Fernando, sí, básicamente nos basamos en el modelado. Aquí tengo un proyectito de una iglesia, proyecto básico, ¿no? Donde también básicamente podemos ver el modelo analítico. Podemos ver el modelo analítico. Este modelo analítico ya pasó desde el Archicad a una plataforma del ingeniero, donde el ingeniero nos mandó ya la tipología de cerchas, nos mandó las cubiertas, nos mandó las correas interiores, las columnas y todo. Entonces no es que te mandan como anteriormente un plano y tú lo mandas al estructural y te manda el AutoCAD y tú lo fabricas, no. Ya es un modelo analítico que se cruza, ¿no? Y tú lo puedes ir de antemano corrigiendo en sitio. Si ya tú ves que estructuralmente esta columna te afecta, tú puedes en sitio moverla y automáticamente todo el modelado se te actualiza. No es que tú dibujas en planta, mueves la columna y se te mueve en planta, no, todo es automatizado. De hecho, yo aquí en este proyecto, déjenme ver si veo aquí las láminas. Miren, aquí está la lámina arquitectónica, tengo una lámina estructural básica donde ya me habla la implementación de riotras, los muros según lo que ya manda el estructural, riostras, ¿sí ves? ¿Ok? Miren, tengo aquí parte de la cimentación, tipo de paredes, riostras que ya vienen desde el estructural, tengo muros a patas y todo esto es cuantificable, como decía Fernando, ¿no? Y como presentación, lo mismo que el Revit, en el Archicad podemos hacer cortes, podemos hacer modelado, podemos hacer fachadas, podemos hacer perspectivas, ¿sí? Miren, por ejemplo, ya los cortes están creados. Lo bueno que como es sincronizado, por ejemplo, si yo
en corte, en fachada, lo que sea, yo borro una ventana, automáticamente todo el modelado se actualiza. Y esa es una velocidad sorprendente versus el CAD. Porque en el CAD, cuando nosotros tenemos un modelado de un proyecto y queremos un cambio, viene, bueno, a todos nos pasaba, ¿no? Cambiar toditos los planos porque se movió una tubería o algo, ¿no? Por ejemplo, tenemos fachadas donde, como decía Fernando, nosotros podemos darle la inclinación del sol para que ese ya se haga un estudio de fachada dependiendo del sector. Si el plano lo vinculamos georreferencialmente, podemos tener ya la hora del sol exacta para cada una de las fachadas y podemos irlo controlando. Miren, ¿sí ven? Podemos darle sombras, ¿sí ven? Acá tengo todas otras fachadas. Lo interesante de la metodología es que cada vez que tú lo vas detallando más, te vas a dar de cuenta de que es una gran base de información, que no solo te sirve para modelar, te sirve muchísimo para obra, te sirve mucho para interrelacionar con los diferentes profesionales, etcétera, ¿no? Y eso te ayuda muchísimo, ¿no? Tenemos las perspectivas aquí, ¿sí ven? Estas perspectivas fueron ya renderizadas en T-Motion, que tengo un cambio automáticamente se cambia en el render, no es que tengo que estar volviendo a renderizar, ¿sí ven? Entonces ya tú haces una presentación, como dice Fernando, ya directamente para el propietario, donde él ya puede, porque muchos propietarios no entienden un plano, pero ya en una simulación 3 dimensiones es totalmente diferente, ¿no? Y esto que para mí es lo más interesante del BIM, que es la cuantificación, donde tú ya actualizas, o mejor dicho, tú tienes tu gran base de datos que te sirve para interrelacionarlo con presupuesto, con cuantificación, con materiales, con lo que sea. Entonces, los listados, si ustedes se dan cuenta, mire, todos se me actualizan y comienzo desde los plintos, ¿sí ven? Tengo riostras, tengo áreas verdes, tengo áreas de adoquines, tengo áreas de camineras, ¿sí ven? Tengo aquí columnas, estas ya son especificadas con el estructural, donde ya me cuantifica y me saca metros cúbicos, ¿sí ven? Tengo un esquema analítico de muros, donde ya el muro me lo marca con una codificación y yo ya sé qué tipo de muro voy a usar, tengo la altura, la medida, incluso si yo aquí tuviera el coste por volumen, ya me da un presupuesto estimado de lo que voy a gastar en paredes, ¿sí? Todo eso se puede lograr con la interrelación. Tengo las correas, por ejemplo, miren, aquí tengo las correas de la cubierta donde ya me da el metraje total y esto ya es cuantificable directamente desde el modelado y esa es la velocidad que da la metodología BIM. Tengo el esquema de ventana, esto no es que yo lo he dibujado, esto es automatizado con el software, ¿no? Como dice Fernando, mientras tú les des bien los parámetros, lo manejes de una forma, con una metodología, porque desde el modelado tú tienes que aprender a modelarlo bien para que te dé todas estas cantidades, ¿no? ¿Sí? Las aperturas de puesta, esto es impresionante porque antes se pasaba tiempo haciendo esto para poder mandarlo a hacer, a fabricar, etcétera, ¿no? Aquí te da un listado de las puertas, te da los tamaños, te da una previsualización, te dice si es izquierda, derecha, etcétera, ¿no? Entonces, este modelo en realidad es un modelo tridimensional que te da mucha información dependiendo cómo tú lo manejes. Entonces, el modelado 3D, déjenme ponerlo aquí todo para que lo vean, aparte de que te sirve para dar una visualización al cliente, te sirve bastantísimo para que tú crees una gran base de datos. Entonces, tú inviertes desde el modelado, ya inviertes en proyectos, ya inviertes en sacar una cuantificación y eso se interrelaciona de tal forma que con la metodología podamos tener muchísima información a la mano. De hecho, como visualización, por ejemplo, Fernando creo que también lo hace en el Revit, pero por ejemplo yo puedo dar secciones donde yo ya puedo ver el interior de mi planificación y esto a nivel de prediseño o de concepto boceto ayuda muchísimo para definir al cliente, porque hay muchas veces que los clientes no entienden el proyecto porque no lo ven solo desde afuera. Entonces aquí con el 3D, por ejemplo, con el modelado desde Archicad puedes tener muchísima tipo de representación, incluso en tiempo real, tú corriges con el cliente, que es lo que yo hago. Cuando hago proyectos, corrijo directamente con el cliente y él a su vez toma decisiones que de pronto en plano no las ves. Entonces, eso te ayuda muchísimo a optimizar los recursos y de ahí viene lo que dice Fernando, las interrelaciones ya con MEC, que es sanitarias, eléctrica, implementación incluso iluminación y la famosa eficiencia energética que ahorita se está usando muchísimo, ¿no? Entonces, la metodología es casi la misma en Revit y Archicad. ¿Cuál es más fácil usar? Eso ya es cuestión del usuario. De hecho, yo me quedé con Archicad porque soy arquitecto y en realidad el Archicad tiene mucha parte visual, ¿sí? Fernando también es arquitecto, pero maneja Revit. Entonces, eso ya miren, por ejemplo, todas las herramientas son gráficas y eso nos ayuda muchísimo a los arquitectos. De pronto, ingenieros, también conozco ingenieros que manejan Archicad,
pero la idea es que lo manejamos todos, ¿no? Lo sepamos manejar. Sí. Sería solamente concluir que con cualquiera de los dos software, como bien dijo Javier, el manejo ya depende de la persona. Entonces, así como nosotros vamos a crear el modelo 3D, ya depende de qué software se nos hace más fácil. Como bien dijo Javier, el Archicad está más enfocado también en la parte de arquitectura, en sacar todos los datos. En Revit también tenemos complementos con otro software, que lo vamos a enseñar más adelante, para poder continuar con el proceso de detallamiento para otras ingenierías. Ya, esto. Entonces, miren, la idea de dar esta masterclass, de explicarles un poco la metodología BIM, es llegar a esto. Estamos generando dentro del Colegio de Ingenieros Civiles y dentro del Colegio de Arquitectos cursos intensivos. Ya, bueno, comenzamos desde el básico, ¿no? Del modelado de lo que es Revit y Archicad. Fernando da lo que es Revit, yo doy lo que es Archicad, pero estos cursos intensivos básicamente están basados en la metodología BIM. O sea, una cosa es que tú aprendas Archicad o Revit y otra cosa es que ya aprendas a hacer una metodología. Y de hecho, con Fernando ya hemos planificado un poco de capacitaciones, no solo de Revit y Archicad, que ya mismo le va a hablar a Fernando de eso, de otras plataformas que nos van a servir a lo largo de todo este año, generar y meternos de hecho a esta metodología, que como les contamos, ya no es que va a venir, ya está en el medio y yo creo que el que no se monta esta ola va a estar en la nueva faceta de profesionales no actualizados. De hecho, hasta los profesionales o las empresas deberían actualizar a todo su contingente humano, técnico, en este tipo de metodología, porque en realidad es una optimización máxima, ¿no? Ok, como pueden ver, bien lo dijo Javier, lo que queremos es aplicar y dar el conocimiento de la metodología bien como tal, no más de solamente de los software, sino que estos software estén alineados para que las personas que vayan a ver estos cursos y estas capacitaciones conozcan cuál es el trasfondo, cuál es la forma de llegar a la coordinación total del proyecto, con buenas prácticas, obviamente, de cómo conjugar estos distintos software para poder llegar a una planificación adecuada y a una coordinación ya en la ejecución de la obra. Por ejemplo, aquí tenemos estas herramientas que son con el aval del Colegio de Arquitectos y del Colegio de Ingenieros como entes multidisciplinarios, se están uniendo porque se han dado cuenta que la ejecución de los proyectos ya no solo la hace el arquitecto, no solo se la hace el ingeniero. En realidad esto es un trabajo de conjunto. ¿Cuáles son los distintos software que nosotros vamos a planificar y poder ver dentro de esta planificación? Como es Revit la arquitectura, Archicad arquitectura, que es más o menos lo que hemos estado presentando en este momento, topografía, Revit estructural, modelado estructural en Archicad, Advanced Steel, Plan 3D, Civil 3D, MEC en Archicad, Revit MEC, Inventor, Navisworks, diseño también complementarios como diseño de paisajismo, diseño de muebles y la gestión de la información, para que todo esto nos sirva para la coordinación BIM del proyecto. Es decir, cada uno de estos especialistas, como ven a la derecha, Javier, Johnny, Pino, Alejo Rala, Ronald Gines, Víctor Muñoz, nos van a acompañar a lo largo de estas capacitaciones para poder enseñar el camino a los distintos constructores y consultores para poder desarrollar bien esta coordinación bien. Entonces, además que se nos van a unir más profesionales a lo largo de este camino, pero la idea es ya no tener en mente solamente conocer un software, o yo aprendí a AutoCAD, o yo aprendí Revit justamente, o yo aprendí Archicad, sino ver qué es lo que necesito para poder desarrollar la etapa de ejecución del proyecto, que eso es lo que nos va a permitir ejecutar de una buena manera y con buenas prácticas la construcción. Por eso ven ustedes aquí la unión del Colegio de Arquitectos y del Colegio de Ingenieros para poder llegar a esta conjugación de programas. ¿Tenías algo más? Listo. Sí, Fernando, a ver, tengo consultas aquí ya en el chat de YouTube, Fernando. Vamos a irlas descargando un poco. Clever, buenas noches. Clever nos pregunta que el Archicad es muy buena herramienta, sin embargo, uno de los peros más relevantes que en lo personal encuentra es la creación de bloques, o como se denominan las familias de Revit. Bueno, te comento, Clever, que si tú tienes una buena metodología y aprendes el Archicad con personas que te enseñen a hacer metodología de modelado BIM, no solo que te enseñen el Archicad,
te vas a dar de cuenta que en esa parte es para mí más fácil, porque en Archicad no existen las familias. Automáticamente el Archicad ya te clasifica todas las familias, no necesitas crearlas ni hacerlas. ¿Ok? Karina Quimí nos está preguntando, buenas noches, ¿qué opciones tenemos los arquitectos independientes para adentrarnos en la metodología BIM? ¿Me copiaste, Fernando? Bueno, en realidad no hay exclusiones. Yo he trabajado como arquitecto independiente, Javier también, y hemos manejado, hemos estado aprendiendo, capacitándonos por nuestra propia cuenta y también en las distintas certificaciones que hay en cada uno de estos software. Y como arquitecto independiente, al manejar tu tiempo, puedes ya directamente decidir, voy a implementar la metodología BIM, porque las empresas muchas veces por tiempos o costos de cursos, no lo hacen, o a veces porque no ven la necesidad, ya que tradicionalmente, como han venido ejecutando su trabajo, dicen ellos es rentable, pero no se dan cuenta que como ahora se están abriendo las puertas para hacer, mejorar los rendimientos, para ser más objetivos, para poder realizar de mejor manera las cosas y optimizar tiempos y costos. Entonces, como arquitecto independiente, en realidad la decisión es tuya. Puedes hacerlo con cualquiera de los dos software, es verdad, pero el alineamiento es el que te va a definir. ¿Para qué tú quieres usar la metodología? ¿No? ¿Cuál es el fondo de lo que tú vas a hacer? Por ejemplo, yo he manejado más Revit porque como estoy alineado bastante a la línea estructural, me ha permitido desarrollar la parte mecánica más que todo, por ejemplo, de grandes equipos en plantas industriales. Ya Revit me permite crear esas familias en Inventor y poder incluirlas en mi modelo, ya con datos paramétricos que me van a dar información necesaria para el proyecto de construcción, ya planos, de taller y todo. Entonces, yo opino que como profesional independiente la decisión es tuya y mejor es ahora, como vimos en la curva J, prepararnos para no después tener esa caída de capacidad y tener un mayor tiempo de capacitación, de mejora, ¿no? Sí, excelente, Fernando. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que estamos todavía en un proceso de maduración del BIM aquí en Ecuador, en la que es oportuno capacitarnos. De hecho, Fernando y yo estamos siempre en capacitaciones constantes en lo que es metodología BIM, pero yo creo que esto ya no va a ser opcional. Yo creo que va a ser ya las personas que estemos emigrando a este tipo de metodología van a tener mucho más abanico de ejecución de proyectos, etcétera, ¿no? Doménica nos pregunta, ¿cuál de los dos cursos estaría bien? Ya que con ambos puedo lograr casi lo mismo. Sí, Doménica, te contesto eso. Los dos son buenos. De hecho, si tú quieres aprender Revit, aprende Revit. Si quieres aprender a Chicar, aprende a Chicar. ¿Cuál tú crees que sería mejor? O yo, si tú me preguntas a mí cuál me recomiendas, yo te diría aprende los dos, porque ya en el campo ya profesional, cuando te toque interactuar, de hecho yo aprendí Archicad, pero de hecho, Fernando, aquí ya voy a aprender Revit, porque la necesidad te va a hacer emigrar, y no solo dos plataformas, ¿no? Mira todas las plataformas que vamos a dar, desde el CV, de la Van Steel, de todo lo que es Mexa, todo software adicional te sirve mucho. Pero claro, como profesional podemos nosotros adaptarnos a uno, ¿no? Aquí le pongo un post dándole un poco de publicidad a la revista que tenemos dentro del Colegio de Arquitectos que se llama Contrahuella. Es una revista que muchos afiliados la hemos visto, la hemos apreciado, pero ya la vamos a lanzar en formato digital. Y de hecho ya tenemos invitado a David Hidalgo, que es un arquitecto que está ahorita en la ciudad perdón, está en Brasil, y junto con Carolina nos va a hablar de resiliencia urbana. Va a ser una especie de conversatorio porque estamos caminando mucho hacia lo que es la sostenibilidad y la resiliencia urbana, que eso ya es un tema que se está viendo, que no tiene que ver con la metodología, pero está dentro del campo profesional. Y de hecho se van a sumar muchos profesionales a este tipo de sostenibilidad, porque ese es el camino que creo que vamos a tener de aquí en adelante para todo lo que es proyectos, más que todo urbano, ¿no? ¿Sí? Nada más por mi lado, Fernando, ¿alguna otra cosa? Creo que hay otra pregunta. Dice, luego del diseño y la construcción de un proyecto aplicando metodología BIM, por favor indicar ejemplos prácticos de la aplicación de la metodología en la etapa de la vida útil del proyecto. Claro, si me permite, Javier, respondo Sí, eso. sí. Eh, He tenido la suerte de poder trabajar con plantas industriales en las cuales ellas han requerido nuestro trabajo, nuestros servicios como modeladores y consultores BIM para poder desarrollar
no solamente la parte arquitectónica, sino la estructura y la parte mecánica de los proyectos. ¿Y para qué le sirvió crear toda esa información a esta planta? Para poder organizar su información para producción. ¿Saben cuánto es en un mantenimiento, por ejemplo, de las paredes de los galpones que ellos tienen? Van a saber cuánto es el área. Entonces sirve tanto para mantenimiento, le sirve al de operación, a los jefes de operación de la planta, les sirve esa información para saber con qué equipos cuenta, cuáles son sus dimensiones y si hay que hacer una reparación, qué es lo que afecta esa reparación de ese repuesto para otros equipos mecánicos. Entonces, si nos damos cuenta, ese modelado que en algún momento se lo hizo para poder construir, ahora se lo está utilizando para poder operar y poder dar mantenimiento a la planta. Es más, de aquí se viene también la nueva etapa en el futuro con, por ejemplo, Microsoft HoloLens o Oculus, en el cual también podemos por medio de gafas virtuales estar en otro país y ver la planta, cada uno de sus elementos y poder tomar decisiones de producción y mantenimiento en línea, no necesariamente estar en la planta. Bueno, yo creo que vamos cerrando, Fernando, ya con esas consultas. Le dejamos el post aquí de lo que es el curso de Revit Chicago. Nos estamos preguntando por los costos. Aquí están los correos. Por favor, escriban a los correos. Lo que sí les digo es que a todas las personas que nos nombren, que estuvieron dentro de este webinar o de este masterclass, ¿sí? Van a tener un descuento especial. Eso ya lo entablamos la vez pasada ya en la coordinación. La idea era esa, de que todos los que estén en este masterclass tengan un costo especial. Entonces, escriban a estos correos, por favor, o a los números de teléfono, ¿sí? Y van a tener su descuento especial. Díganle que ustedes estuvieron aquí en el Masterclass, que se generó y que van a tener. Aparte, para afiliados también hay descuentos, ¿no? Ok, listo. ¿Algo más, Fernando? Por mi lado, yo creo que estamos ahí. Por mí ha ¿Sí? sido un gusto entablar esta conversación contigo y poder explicar esto a nuestros Listo, asistentes. listo. Les antemano les confirmamos que no va a ser la última. Vamos ya con Fernando, hemos armado algunos tipos de masterclass ya específicos. El de hoy básicamente es introductorio, ¿sí? Porque la idea es que, bueno, con Fernando hemos levantado algo de información y sabemos de antemano que mucha gente desconoce este tipo de metodología. Entonces la idea es fomentar el uso de la metodología BIM, pero con Fernando vamos a ir generando otros masterclass relacionados al tema, ¿no? De pronto ya específicamente podemos ver un tipo de herramienta en la que podemos ver el comparativo Revit Archicad, etcétera. No sé, algo vamos a ir generando con Fernando, dándole información de antemano a todas las personas, ¿no? Porque igual, de pronto, si no estás en el momento de hacer un curso, si tienes de antemano esta oportunidad de tener una información valedera, ¿ok? Listo, Fernando. Por mi lado nos despedimos, gracias con todos. Les dejo ahí con el post un rato para que lo tengan y gracias a todos los que han asistido, ¿ok? Saludos. Muchas gracias a todos, saludos.